Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo a esta reunión semanal de salud que se llama Pregúntele al doctor. Hoy, pregúntele a la doctora, porque traemos una doctora tremenda que nos va a compartir una información muy valiosa. Vuelvo y les pido el favor a las personas que se encuentran conectadas que pongan sus micrófonos en silencio para que permitan que la presentación fluya sin interrupciones. Quiero decirles que todos, sé que todos, y como la presentación lo indica, dice pregúntele a la doctora, pues decirles cómo va a ser la metodología. Ella nos va a exponer una serie de temas, una serie de su conocimiento al respecto de lo que vamos a hablar el día de hoy de salud y les pido el favor que en la medida que va la presentación escriban las preguntas que tienen. Yo en el orden que van a ser desarrolladas voy a proceder a contestárselas a todos. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Para que sea corta la participación y podamos tener muchas preguntas y también ir filtrando un poco las que puedan estar repetidas. Entonces, los invitamos desde ya a que empiecen a poner cualquier pregunta que con antelación hayan traído. Y el día de hoy la doctora, como lo vieron en el flyer que les enviamos, perdón, Nidia, ¿necesitas decir algo? No, estás con apagado. Perdón, la pregunta es, ¿vamos a escribirla en el chat o Todos van a escribir las preguntas en el chat y yo voy en a el chat? proceder a Ok. leerlas en el chat, sí. Para el día de hoy entonces traemos a una doctora tremenda, es una doctora que tiene 36 años de experiencia como médica. Ella es médica y cirujana de una universidad muy reconocida, la Universidad de Santander en Colombia. Adicionalmente, tiene una especialidad en gerencia de servicios de salud y en gerencia de salud ocupacional. Ha estado en su práctica médica por muchos años en instituciones públicas y privadas. Ya se retiró, se jubiló, sigue, sin embargo, hoy en día atendiendo pacientes em, directamente, ya sea en un consultorio o directamente incluso a domicilio, porque le encanta atender un tema y es las personas mayores. Ayuda muchísimo a las personas mayores, entonces sabe mucho, mucho de antienvejecimiento o envejecimiento saludable. Quiero presentarles la noche de hoy a la doctora Adriana Mariño desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Adrianita. Buenas noches a todos. Mil gracias por aceptar nuestra invitación para aprender y conocer un poquito más de este producto. Buenas noches, doctora. Bueno, pues entonces, lo primero que yo quisiera empezar es preguntándole, ¿cómo es que una doctora de tanta trayectoria, más de 30 años de ejercicio profesional, y desde la medicina alopática o la convencional o la que utiliza medicamentos y recuperación de enfermedad, que es lo que es la alopática para los que de pronto se conectan hoy por primera vez, cómo es que llega a conocer Inmunocal? ¿Cómo es que llega a recomendar a sus pacientes un producto natural? Sí, Adrianita, justamente yo quiero contarles a todos que hace 7 años, cuando yo todavía trabajaba en el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en Santander, Colombia, eh, conocí el caso del el hijo de un auxiliar de enfermería. En ese momento, este jovencito tenía 21 años y llevaba 3 años padeciendo un linfoma maligno, agresivo. Pasó 3 años de su vida en múltiples tratamientos, quimioterapias, tratamientos biológicos, remedios caseros, oraciones, rezos, todo lo posible para tratar de controlar esta enfermedad. Al cabo de los 3 años, terminaron desahuciándolo y diciéndole que no había nada que hacer por él. Eh, la última complicación que hizo fue una falla renal. Los tumores, los linfomas, comprimieron el paso de la sangre de la aorta a través de la arteria renal a los riñones. Esto hizo que los riñones no funcionaran más. Los médicos realmente por caridad, porque no había paciente ya, estaba absolutamente delgado, realmente eran los huesitos forrados, por caridad decidieron hacerle diálisis.
pues como le digo, no había paciente porque la enfermedad ya lo tenía supremamente afectado. Alguien supo del caso de él, fue y le llevó unos sobres y le dijo con toda la fe a la mamá que por favor se los diera, que le iba a recuperar su hijo. 2 meses después de esto, el muchacho volvió al hospital de Florida Blanca a saludarnos a cada uno, un abrazote gigante. Y pues para mí era un milagro, era increíble. O sea, yo no lo había visto hace tiempos, pero sabía la condición tan mal que estaba. Ya con un poquito de tranquilidad le pregunté a la mamá qué había ocurrido. Entonces ella me contó eso. Efectivamente, el muchacho estaba en la FOSUNAP, que es una de las clínicas aquí más importantes de Bucaramanga, y que le están haciendo la diálisis. Cuando esta persona que no la conocía y que llegó de verdad que por pura caridad a ofrecerle el producto, se lo dio, ella le indicó que le aumentara de a un sobre diario hasta llegar a 8. Entonces el primer día un sobre, el segundo dos, tres, eran unos sobres azules. Y que cuando llegara a 8 siguiera con 8. Eso había ocurrido 2 meses antes que él volviera al hospital a saludarnos. Entonces ella me contó, dijo, doctora, mi hijo estaba en anuria, es decir, no orinaba, y estaban haciéndole diálisis. Le di el primer sobre y desde el primer día le empezó a orinar. El segundo día le di 2 sobres, siguió orinando. Los médicos vinieron a preguntarme qué pasó. Este niño está en anuria, está en diálisis, ¿por qué está orinando? Entonces ella le dijo, yo le estoy dando este sobre. Ella me dijo, mire doctora, los médicos ni siquiera verificaron qué era, ni preguntaron, ni estudiaron nada. Nos dijeron, ah, bueno, yo le seguí dando los 2 sobres, el tercer día 3 sobres. Entonces ya dijeron, no, él está orinando, ya no se justifica la diálisis, le vamos a dar salida. Ya es solo para su casa. Pero él ya no tenía quimioterapia, ya no tenía absolutamente nada, solo las oraciones de su mamá y de quienes sabíamos de su enfermedad. Desde ese momento pasaron 2 meses a cuando él llegó y pues mi impresión fue tal, porque imagínese, completamente normal, como 2 años, como 3 años antes cuando había iniciado la enfermedad. A raíz de esto, yo me enamoré de ese producto y yo se lo empecé a formular a todo el que en su vida dijera la palabra cáncer o tumor, que una mamografía sospechosa le mandaban producto, que un cáncer de próstata, que un cáncer de piel, que un cáncer de hueso neurológico, lo que fuera. Unos meses después, un visitador médico se acercó a decirme, doctora, yo sé que usted está formulando este producto, esto es de una red de mercadeo, la invito a que se vincule para que usted le pueda suministrar el producto a los pacientes. De eso ha transcurrido 7 años, de los cuales 6 años duré formulando y recomendando pues el producto para todas estas personas con excelentes resultados. Y realmente dedicarme a capacitarme, a estudiar, a aprender y a manejar más es en el último año, que una amiga muy querida me rescató, me habló y esta amiga está al otro lado de la pantalla presentando. Ok, Esa fue mi doctora. historia con el inmunocal. Ok, doctora. Y entonces ahora, desde el punto de vista científico, cuéntenos qué ya usted estudió y qué es el inmunocal y qué es lo que hace y por qué es que, ay, que la gente dice, pero eso no puede ser así, porque eso no, lo que sirve para todo no sirve para nada. Usted explíquenos ¿Cierto? aquí, doctora, ¿por qué? Sí, sí, esa es la primera barrera con la que uno se encuentra, porque claro, esto es imposible. Entonces dicen, pero doctora, si existe ese producto, entonces se acabarían todos los otros. No, 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 no es que sea así. A ver, ¿qué es el inmunocal? El inmunocal es un producto de origen canadiense, un laboratorio canadiense que es Inmunotech. Fue descubierto en el año 65, que creo que es el mejor año de la vida. En el año 65 se descubrió este producto porque un par de investigadores, el doctor Bonos y la doctora Patricia Konchkan, estaban buscando solucionarle la enfermedad a un familiar. Y ellos empezaron a buscar algo que le solucionara, pero que fuera natural. Entonces encontraron que la cisteína, que es un aminoácido de los que componen las proteínas, extraída de la leche de vaca, cruda sin desnaturalizar, si se lograba enlazar con otra cisteína a través de un grupo sulfidrilo, daba una estabilidad de ese aminoácido frente al ácido clorhídrico. Resulta que ellos se dieron cuenta que la cisteína era muy importante para todas las células del cuerpo para producir una sustancia endógena, es decir, que produce nuestro organismo, nuestras células, que se llama glutatión.
Básicamente, el glutatión se produce por la unión de tres aminoácidos, que son la cisteína, la glicina y el glutamato. La cisteína es la que es más difícil de conseguir, no porque no exista, está casi en todos los alimentos, pero es muy sensible al calor y al ácido clorhídrico. La glicina y el glutamato también se consiguen en muchísimos alimentos, pero esta sí es estable ante el calor y ante el ácido clorhídrico. Recuerden que la mayoría de alimentos, yo diría que un 90%, por lo menos en nuestro América, lo consumimos cocido, asado o al vapor. Entonces, ese calor ya hace perder la cantidad de cisteína que viene en los alimentos que vamos a consumir. Entonces, ellos lograron estabilizar esa cisteína frente al ácido clorhídrico. Pasaron más o menos 20 años en investigaciones, en pruebas, en error, en ensayos, hasta que 20 años después ya lo sacaron a la venta al público. Pero lo hicieron de manera de red de mercadeo, es decir, no se encuentra fácilmente ni en droguerías ni en ningún sitio donde se consiga. Desde hace ya casi 50 años se dedicaron inicialmente en Canadá a estudiar el producto en muchísimas universidades. La primera y que respalda más al laboratorio es la de McGill en Canadá. Y entonces durante todo este tiempo, este producto se ha ido conociendo en los diferentes países. Como le cuento, empezó en Canadá, luego Estados Unidos, México, pero ya se encuentra en 32 países. Entonces tenemos mucha facilidad de encontrarlo. Y pues a raíz de que yo lo empecé a manejar con todos esos pacientes y viendo luego todas las bondades y ventajas, pues yo estoy enamoradísima de él. Claro, no se me ha olvidado mi medicina alopática, porque pues toda la vida la he usado y toda la vida he recuperado a los pacientes con eso. Pero sí, el inmunocal reevaluó muchos de mis conocimientos. A mí me enseñaron que un paciente empezaba con hígado graso, leve, moderado, severo, hasta que llegaba a una cirrosis y eso no se devolvía. Un paciente diabético empezaba con algún medicamento, con glibenclamida, con metformina, luego todos los que están en moda, y finalmente seguía la insulina. Y alguien que empezaba con insulina, era imposible que eso se echara para atrás. Un paciente con un trastorno neurológico, empiezan con pérdida de la memoria, van avanzando, avanzando. No hay nada que hacer. Es más, los medicamentos que los médicos alópatas les damos, yo diría que casi que los empeoran a veces. Entonces, ver que este producto al entrar al organismo actúa en todas las células de todos los órganos. Estamos hablando de cerebro, de tiroides, de ojo, de órganos de los sentidos, de pulmón, de corazón, de riñones, de hígado, eh, páncreas, vaso, estómago, intestinos, huesos, cartílagos, piel, tendones, músculos. Pues claro, dependiendo de la patología que uno tenga, pues vamos a recuperar, entonces vamos a ayudar muchísimo a que los pacientes se recuperen con la ventaja de que como es un producto nutricional, es lo que nosotros llamamos nutracéutico, porque es nutrición con funciones farmacológicas, entonces no tenemos el inconveniente de la toxicidad que tenemos con la mayoría de medicamentos que manejamos por dosis por kilo de peso. En este caso, no solamente no tenemos eso, sino que además no tenemos contraindicaciones con otros medicamentos, ni recuerden que hay algunas enfermedades donde los médicos les decimos, mire, no le podemos dar esto porque usted tiene mal su hígado y este producto va a ser metabolizado en el hígado, o no le podemos dar esto porque su riñón no está funcionando bien y va a tener un efecto tóxico. Entonces, esta es otra de las ventajas y bondades. ¿Qué más es importante para mí? Se puede dar desde niños recién nacidos prematuros en unidades de cuidados intensivos, suministrado a través de sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque se encontró que la cantidad de cisteína que le podemos ofrecer al niño a través de los sobres de inmunocal es exactamente la misma que viene en la leche materna. Lo podemos dar en niños, en mujeres, en hombres, en embarazadas, en lactancia. Lo podemos dar en personas con falla renal, con problemas diabéticos. Y como les acabo de explicar, ya saben por qué se puede dar en todos ellos. Como les cuento, a mí me parece que las patologías malignas, todo tipo de cáncer o tumor, son muy agresivas, no solo en la parte física, sino en la parte mental, familiar, psicológica, afectan bastante.
Y haber conocido este producto inicialmente con eso, pues para mí fue realmente maravilloso. Actualmente tengo pacientes que están pasando por este tipo de diagnósticos y lo toman recibiendo la quimioterapia. Ustedes saben que la quimioterapia maneja unos productos supremamente agresivos, son unos venenos que usamos para matar las células malignas, pero igual afectan las células buenas. Entonces, este producto sostiene sus órganos, sostiene todo, mientras la quimioterapia hace su labor frente a las enfermedades y los tumores y las células malignas. Entonces, ¿qué más patologías he visto? Por ejemplo, personas, niños y aún adultos con cuadros de convulsiones, con cuadros de epilepsia, que son tan difíciles de manejar y los están manejando con los medicamentos, fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico, que además tienen efectos secundarios bien complicados y muchas veces no se controlan. Tenemos evidencias de pacientes de diferentes edades a quienes les han empezado el inmunocal, se controlan los episodios, los ataques convulsivos, y lo más espectacular es que se toma un electroencefalograma y sale normal. Entonces, de verdad que es evidencia, no es invento ni es magia, es evidencia científica de esto. Gracias, doctora. ¿Qué significa ya para comenzar con las preguntas? Que hay muchas preguntas ya y los invitamos a todos a que vayan poniendo las preguntas. ¿Qué significa para usted, doctora, que el Inmunocal tenga más de 90 estudios, más de 80 patentes, que esté en el libro de referencias médicas de los doctores? ¿Qué significado tiene eso para usted como profesional de la ciencia? Sí, ese es un significado impresionante. Mire, Adrianita, durante todo este tiempo que yo primero estudié y luego ejercí la medicina, todos los días nos están presentando productos de los diferentes laboratorios y con estudios de algunos no, de muchos, de cientos de pacientes, donde les buscan las acciones positivas, los efectos secundarios. Y eso muchas veces para uno es la base. Sin embargo, hay el pedacito de que uno dice, bueno, yo me baso en todos estos estudios de referencia a este producto, pero cuando vamos a usarlo con alguien, ese producto no cumple las expectativas, pues yo no lo vuelvo a formular. En el caso del inmunocal, claro, esa es la primera referencia. Ya le cuento, a mí no me hablaron del producto inicialmente, solamente supe el caso del paciente. Pero cuando ya empecé a estudiarlo y a darme cuenta de todos los estudios científicos, de las patentes que tiene, porque tiene patentes para más de 82 enfermedades, la última fue la de autismo, que ustedes saben que para que un producto eh, farmacéutico, en este caso nutracéutico, tenga esas patentes, tiene que cumplir una cantidad de requisitos, además de los costos. Y tener patentes para todas estas enfermedades es algo que es supremamente probado. Los libros de referencia, que son los mismos Vademecum que nosotros utilizamos acá, en Estados Unidos y Canadá llevan más de 20 años apareciendo. Los médicos nos aseguramos mucho de ver los productos en este tipo de libros porque nos da como el respaldo, ¿no? Entonces, eso es, de verdad que es importantísimo para mí ese respaldo científico. Gracias, gracias, doctora. Yo voy a empezar con las preguntas que están aquí y por aquí me han mandado otras. Voy a comenzar en el orden. Dice, ¿se puede usar la proteína en una persona que sufre de estreñimiento? Sí, sí se puede utilizar. La gran mayoría de personas que han tenido problemas de estreñimiento tienen además que cambiar algunos hábitos alimentarios. Generalmente son personas que no tienen una buena ingesta de líquidos, una buena ingesta de fibra. Entonces, es importante, de todas formas, con este producto o sin este, que se mejoren los hábitos alimentarios. Este producto, al actuar a nivel gastrointestinal, en estómago y en intestino, ayuda mucho a mejorar la absorción intestinal. Por ejemplo, pacientes con diarrea, se les quita la diarrea porque se mejora la absorción intestinal. Pacientes con estreñimiento se mejoran del estreñimiento porque mejora el tránsito intestinal.
Pero entonces, de todas formas, la recomendación es que siempre con este o con cualquier producto mejoren la ingesta de líquidos y de fibra. Ah, Ok, doctora. Voy a hacer una pregunta, otra pregunta de las que están acá. Dice, saludos desde Cuenca, una persona a quien le acaban de ratificar gastritis o diagnosticar tal vez, dijo ratificar, gastritis crónica, ¿cómo debe empezar el producto? bueno, me imagino que es un adulto. ¿Cómo debe empezarlo? Casi todo le recomendamos, bueno, yo no sé si todas las personas que estén aquí conozcan el producto, pero básicamente la cisteína en Inmunotech está en dos productos, que son el Inmunocal Azul y el Inmunocal Platino. El Inmunocal Azul contiene sobres de 10 gramos, de los cuales 9 gramos son la cisteína. Y el inmunocal platino, además de los 9 gramos de cisteína, contiene creatina para músculos, magnesio para tendones, articulaciones, la parte digestiva y neurológica, contiene calcio para prevenir o disminuir los problemas de osteopenia y osteoporosis, contiene sodio y potasio. Entonces, básicamente esos son los dos productos que usamos. Inicialmente, este paciente debe consumir el inmunocal azul por 3 días en ayunas, media hora antes del desayuno, y luego puede aumentar a uno en la mañana y uno en la noche. Inicialmente vamos a manejarlo solo con azul para que no tenga, porque lo que buscamos en este paciente específicamente es recuperarle las paredes del estómago y recuperar las células gástricas y la motilidad gástrica. Entonces, idealmente yo lo manejaría con el azul, primero uno al día, luego le subimos a dos. En Inmunocal no manejamos dosis por miligramo por kilo de peso, pero sí manejamos y nos vamos fijando la evolución del paciente. Realmente el inmunocal azul en pacientes con gastritis y con problemas específicamente del estómago como reflujo, el resultado es espectacular. Ok, doctora, una persona que tiene una masa en la columna de, creo que dice aquí L2 o I2, creo que es L2, ¿no? Lumbar 2. Dice que está con, si me corrijo, llegaron más preguntas, se está esperando qué tipo de masa sea, tiene 87 años, cómo se debe suministrar y dónde se consigue, dice Diana Lizarazo, y esa partecita se la contesto yo. La persona que le invitó hoy, a esa persona le puede pedir que le consiga el inmunocal. Bueno, Dianita, como me acabó de escuchar la historia como yo lo conocí, fíjese que el paciente ya había recibido todo tipo de tratamiento y no había mejorado y tenía una enfermedad maligna. Efectivamente, en el paciente que usted menciona, no sabemos si sea maligna o benigna porque puede haber una tumoración benigna. Benigna, ¿qué quiere decir? Que aunque las células están exageradamente creciendo, no tienen el componente de que son unas células diferentes a las que existe en ese tejido. Ese sería un tumor benigno. Un tumor maligno cuando hay células diferentes. Yo no hablo mucho, no explico mucho ahorita acá porque tengo dentro de los invitados un patólogo que no sé si después me llame la atención, pero que me perdone si estoy explicando así más sencillo. Bueno, entonces sí se le puede iniciar y entre más rápido se le inicie mejor. ¿Qué vamos a lograr con este paciente? Bueno, primero en él sí necesitamos el inmunocal platino y el azul. Se inicia también un sobre al día los 3 primeros días, luego sí le aumentamos a un platino en ayunas, un azul en la noche y le vamos aumentando progresivamente de tal forma que a los 15 días él esté recibiendo un platino y un azul antes del desayuno, un platino y un azul antes del mediodía y un platino y un azul antes de la comida. ¿Por qué? Porque es el protocolo para tumores y enfermedades crónicas severas. ¿Qué vamos a lograr? No necesitamos saber si es benigno o maligno, necesitamos mejorarle la parte inmunológica al paciente para que ayude a controlar esas células que están creciendo
de manera acelerada donde no es. Necesitamos mejorarle la alcalinidad de su organismo, que lo vamos a lograr con el platino. Necesitamos mejorarle su parte muscular, porque si está afectado la columna, yo sé que está afectado o por dolor o por movimiento. Y lo otro que vamos a ayudarle es a mejorar la energía y la nutrición. El paciente debe estar afectado también nutricionalmente porque cuando aparece un tipo de enfermedad de esta, hay un gasto y un aumento metabólico del organismo. Entonces necesitamos hacerle una buena suplencia nutricional que la vamos a conseguir con este producto. Vamos a ayudar a que se estanque, por decirlo de alguna manera, que se estabilice, no siga creciendo la masa y luego que empiece a disminuir de tamaño. Y mientras tanto, le vamos a dar tiempo a los médicos para que tomen todos los exámenes que deben tomar, resonancias, de pronto biopsia, y determinen qué otra cosa. Lo otro importante de iniciarle rápido es porque en el momento en que llegue el diagnóstico final y lo que sugieran los médicos, la situación clínica nutricional del paciente sea muy buena y pueda tolerar cirugía o lo que necesite. Muchas veces a esta edad los médicos dicen, no, está complicado hacerle algo, mejor le damos cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es manejarle el dolor. Pero yo sí he visto manejando con Inmunocal los pacientes, cómo se recuperan así tengan 90 años o más. Perfecto, doctora. Dice por acá Nancy Pacheco, desde Guatemala, ¿una persona intolerante a la lactosa lo puede tomar? Claro que sí. Yo les expliqué que la cisteína es extraída de la leche de vaca sin desnaturalizar, pero es solamente un aminoácido, o sea, no se extrae lactosa. Entonces, no hay ningún problema para las personas intolerantes a la lactosa. Ok, o sea, intolerantes a la lactosa lo pueden tomar. Evelyn dice, ¿se puede consumir ese tratamiento un paciente con diabetes, hipertensa y problemas de neuropatía diabética y problemas renales en estadio 4 que lleva un tratamiento para todos sus problemas de salud? Claro que sí. Yo pensaría que ese es el paciente que más debe tomarlo. ¿Por qué? Entonces, recuerde que va a regenerar células. El paciente, bueno, yo no dijo la edad, ¿cierto? No dijo la No, edad del no dice la paciente. edad. Pero bueno, asumimos que con todo eso tiene más de 50, 60 años. Entonces es un paciente que durante bastante tiempo, porque estas enfermedades no dan de un minuto para otro, son progresivas y lentas, durante bastante tiempo está manejando lo que nosotros llamamos estrés oxidativo, que es el envejecimiento y la afectación de las células de todos sus órganos. Realmente la diabetes es una enfermedad que ataca muchísimos órganos. Entonces ataca la parte neurológica, está pues afectando el páncreas obviamente, el hígado, la visión, la parte circulatoria, la sensibilidad, o sea, son muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Regenerarle las células que están afectadas. Pero lo primero que va a hacer el inmunocal en este paciente es limpiar de toxinas. ¿Cuáles son las toxinas? Las que ha consumido a lo largo de toda su vida y las secundarias a todos los medicamentos que ha necesitado. Entonces vamos a limpiar de toxinas, vamos a limpiar de radicales libres, que son los que se producen por la oxidación de las células. Vamos a darle energía a las células para que hagan lo que deben hacer. Entonces, muy probablemente vamos a lograr que el páncreas regenere sus células y empiece a producir nuevamente insulina. De pronto no la va a producir en toda la cantidad inicial, pero sí va a producir una insulina, una sustancia que ahorita no está produciendo y se la están teniendo que aplicar. Secundario a todo esto está afectado su riñón. La falla renal es también secundaria a su problema diabético. En la falla renal, ¿qué es lo que pasa? Que la célula renal no está filtrando adecuadamente la orina, entonces no está eliminando las toxinas que debería eliminar. Entonces, si logramos que la célula renal se recupere, va a empezar a eliminar las toxinas que debe hacer por la filtración de la sangre, pero además va a ayudar a que deje de salir tanta proteína por la orina, porque es el problema de la falla renal, que deja pasar las proteínas completas por la orina. Es más, tenemos pacientes que ya están en diálisis a quienes manejamos
tanto con el inmunocal plateado como con el azul. A veces las personas dicen, pero bueno, lo primero que hace el médico que lo está tratando es quitarle proteínas. Y esto me están diciendo que es una proteína. No, la cisteína no es una proteína, es un aminoácido que compone las proteínas. Entonces, no es una proteína como la carne, como el pollo, como, bueno, las otras cosas que consumimos, como la leche, como el huevo, como el queso. Esas son proteínas completas y esas serían las que irían a empeorar la falla renal. En este caso, que es solamente cisteína, que es el donador de cisteína que va a hacer que se produzca el glutatión, lo que vamos a hacer es todo lo contrario, ayudar a recuperar esas células. He tenido pacientes con falla renal y he logrado detenerle el progreso de la falla renal. He logrado que los pacientes, mire, específicamente un paciente de 82 años con una enfermedad hereditaria, una poliquistosis de hígado y riñón, se va reemplazando el tejido renal por quistes y pues eso está generando su falla renal. No fue por diabetes ni por hipertensión. Y logramos durante muchísimo tiempo, yo diría que más o menos unos 5 años, detener la progresión de la enfermedad porque a pesar de que su creatinina estaba elevada, no había tanto daño renal y su parte clínica, física, estaba muy bien. Tanto que los nefrólogos decían, pues sí, está la creatinina elevada, pero no lo podemos entrar a diálisis. Sin embargo, como es una enfermedad congénita y fue progresiva, ya en este momento sí tuvieron que empezarle diálisis. Pero como le cuento, con la diálisis está consumiendo el inmunocal platino y el inmunocal azul. Primero para recuperarle la célula y segundo para ayudarlo a sostener al paciente inmunológicamente. La parte neurológica que también pregunta la persona que nos hace la pregunta es igual, estamos recuperando las neuronas y recuperando todo el nervio y los nervios que están afectados. Entonces, en neuropatías, enfermedades autoinmunes también vemos cómo se recupera y hay una regresión de esos síntomas. Ok, doctora, ¿de qué manera, dice Nidia López, aquí desde Memphis, de qué manera puede ayudar el inmunocal en una persona con acné? Bueno, lo mismo. En la persona con acné, ¿qué pasa? Primero, estamos limpiando de toxinas. La mayoría de personas afectadas con acné son jóvenes, la mayoría, pero hay también adultos y mayores con acné. Entonces, lo primero, estamos limpiando de toxinas, estamos limpiando de radicales libres, estamos mejorando la parte inmunológica. ¿Qué pasa con el acné? Hay una inflamación de los poros a nivel de las glándulas sebáceas de la piel. Al haber la inflamación, se tapa el poro, se tapa la glándula y eso permite que las bacterias se multipliquen. Entonces hay una inflamación y hay una infección. Entonces, si mejoramos la parte inmunológica, donde se ayuda a defender de esa infección, donde desinflamamos el tejido y donde recuperamos las células de la piel, recuerden todos que las células de la piel se recuperan siempre. Yo creo que todos nosotros nos hemos quemado, así sea con el sol, con un líquido caliente, con aceite, con algo, y vemos cómo la piel se recupera. Entonces, normalmente nuestro organismo está produciendo glutatión para hacer esto, pero en estos casos específicos, a veces el nivel de glutatión está bajo, que por eso es que se producen estas patologías. Entonces, vamos a hacer efectos espectaculares dándole a ese paciente el inmunocal. Bueno, aquí tenemos también una cirujana plástica esteticista, de pronto ya nos complementa de pronto cualquier comentario extra ahorita entre colegas. Sigamos, ¿se puede usar en las personas que sufren presión alta y colesterol alto? Claro que sí. Les cuento que al darle energía a la célula del órgano afectado cumple su labor. Entonces, el colesterol y los triglicéridos lo manejamos sobre todo a nivel hepático. Entonces, cuando la célula del hígado cumple su función, está metabolizando adecuadamente colesterol y triglicéridos. Entonces, sí tengo pacientes que no bajaban su colesterol y sus triglicéridos y que estaban medicados todo el tiempo con atorvastatina, que personalmente considero que es
muy agresiva para el hígado y casi a todos los tienen tomando esto. ¿Por qué? Porque aunque los ponemos con dieta, muchas veces las personas no son capaces de cumplir la dieta por el tipo de alimentos que consumen. Pero además, porque hay también a veces factores hereditarios que impiden que se puedan bajar los niveles fácilmente. Entonces, al empezar a trabajar bien las células del hígado, se maneja muy bien colesterol y triglicéridos. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Es colesterol y presión alta. Ah, bueno. Entonces, la presión alta depende básicamente del riñón. En el riñón es que se secretan las sustancias que modulan y deciden la presión del corazón, del cuerpo. Claro, también hay factores a nivel del corazón, por ejemplo, si hay alteraciones físicas a nivel del corazón, como alguna atresia, como algún problema valvular, esto también influye, pero básicamente la mayoría de presión alta que tenemos en la mayoría de los pacientes es determinado por una mala función renal. Ahí está el sistema renina-angiotensina, que es el que determina mucho la presión del organismo. Lo mismo, al lograr regenerar estas células, la función va a ser la correcta. ¿Qué es lo que vemos en pacientes eh, hipertensos? No les vamos a decir, tomen el inmunocal y dejen de tomar su medicamento. No, van a tomar el inmunocal. Recuerden que esto va a ser progresivo porque empezamos a limpiar de toxinas, a limpiar de radicales libres. Entonces, no es que me tomé el primer sobre y ya, yo ya dejo de tomar la droga de la atención. No, lo que pasa es que sus médicos, quienes los controlan, se van a dar cuenta que sus niveles de presión y los hallazgos clínicos van a mejorar. Ellos mismos van a empezar a disminuir. Cuando tenemos un paciente hipertenso, generalmente empezamos con diurético, luego seguimos con bloqueadores, beta bloqueadores, luego seguimos con inhibidores de la ECA y así. Y ya existen medicamentos que contienen hasta 3 y 4 de estas sustancias. Entonces, el paciente aparentemente se toma una tableta, pero realmente está tomando 4 sustancias. Entonces, al manejar esto y mejorar, porque no solamente va a mejorar el riñón, sino que fíjense que va a mejorar todo, le va a mejorar el tiempo del hígado, le va a mejorar los músculos, le va a dar energía, entonces el paciente que no estaba ni siquiera caminando va a caminar, el paciente que estaba con sobrepeso va a tener una estimulación del centro de la saciedad que va a hacer que le den menos ganas de comer muchas cosas y le va a ayudar más a bajar el control, le va a ayudar a bajar el peso, a controlar el peso. Al mejorar de la parte articular, ese paciente que no se quería mover porque le dolía todo, va a empezar a mejorar. Entonces, sí es excelente el manejo en pacientes hipertensos y le va a ayudar a controlar la parte de colesterol y triglicéridos. Doctora, yo quiero comentar algo ahí. Yo conozco personas 20 años tomando hipertensivos eh, y que era para toda la vida. Y empiezan a tomar inmunocal y empiezan a bajarle la dosis, como usted dice, el médico, le va bajando media pastillita, ahora tomes media menos, porque ellos se controlan a diario, ¿no? Entonces ellos mismos van reportando y dicen, no, mire, ya no, y entonces llaman a su doctor, le va bajando, y conozco personas que 20 años tomando medicamento y de pronto se los quitan. Y Así sí, es. lo he visto ya varias veces. Dice por acá Nidia López, otra vez, desde aquí, desde Memphis. Si una persona tiene glaucoma u otro problema en sus ojos, ¿puede mejorar con el inmunocal? Sí, señora. Hay estudios específicos y para quien desee conocer estos estudios, le cuentan a Adrianita, me cuentan a mí o a la persona que desee y les podemos mandar el libro del glutatión, donde específicamente le dicen acerca de todas estas cosas. Miren, sí, exactamente. Tenemos casos de pacientes con patologías oculares, el glutatión, el glaucoma. Hay personas con un problema también de retina o la mácula que se empieza a crecer y los médicos pues lo que dicen es, no, esto es autoinmune, esto va empeorando, roguemos que no progrese y no tenemos nada más que hacer. Frente al glaucoma, claro, los médicos van a hacer procedimientos y van a utilizar medicamentos para ayudar a disminuir la presión intraocular o para permitir que salga el líquido que está generando ese aumento de la presión. Eso lo van a hacer. Entonces, en ningún momento estamos diciendo no hagan eso, sí lo van a, sí lo deben hacer. Pero muchas veces
a pesar de hacer todas estas cosas, la patología sigue avanzando. Entonces, con el glutatión, lo que hace el glutatión con el inmunocal, que es el donador de cisteína, buscamos que las células encargadas de producir el líquido y los canales encargados de sacar ese líquido del ojo para que no se retenga y se aumente la presión, actúen como deben ser. Además, esa presión ocular grande que generalmente cuando diagnostican el glaucoma ya llevaba un tiempo el paciente sufriendo ese aumento de la presión intraocular, ya hay afectación de las células de la retina y de las células del nervio ocular. Entonces, lo que buscamos es que se regeneren y se pueda recuperar parte de la visión en pacientes que no han perdido todavía, porque bueno, en esos, ya cuando las células están completamente acabadas, pues no hay nada que hacer, pero yo creo que casi ninguna patología tiene las células completamente acabadas y por eso se pueden recuperar. Ok, doctora, hay otro comentario, otra historia que me contaron a mí. Yo conocí una persona que tomaba, preparaba el inmunocal y unas goticas de ese cuando se prepara, se lo ponía a uno de los de lubricante ocular, que son gotas de lágrima, y se lo ponía y reportaba un montón de cosas diferentes en su visión. Yo no sé, no está indicado, ni quiero decir ni recomendarlo, solamente me acordé ahorita cuando usted comenta esto. Adrianita, voy a aprovechar ese comentario suyo para comentar, precisamente estos días le envié a algunos de los asistentes a la charla en este momento, una charla del doctor Sholkov con cirujanos vasculares e internistas que manejan complicaciones de la diabetes como el pie diabético, que genera unas úlceras terribles de muy mal olor, con mucho daño del tejido, que generalmente terminan en amputación. Y hay evidencia. Primero, la charla que es espectacular, dura más de una hora. Quien quiera también nos cuenta y se la enviamos. Pero son los testimonios de los médicos mostrando cómo pies, que cualquier médico o en cualquier momento, la indicación es una amputación y generalmente supracondilia, o sea, por encima de la rodilla, se logran recuperar haciendo curación bien específica con productos para desinfectar y finalmente le aplican una pasta hecha por el mismo polvo con un poquito de líquido. Normalmente tomamos el inmunocal en 30 centímetros de líquido, que es en una onza. Entonces, para hacer como una especie de pasta, lo diluyen en 10 centímetros y el proceso es rapidísimo, la recuperación es rapidísima. Claro, no es solamente eso. Obviamente, si lo sumamos a que lo tomen y lo sumamos a la dieta y lo sumamos a todo lo que tienen que hacer, porque no sacamos nada tratando de curar una úlcera cuando el paciente está completamente descompensado de su azúcar y de todas las otras cosas, pero la evidencia está y es espectacular. Entonces, sí, de manera tópica, igual en lesiones pequeñitas, en manchas en la piel, en todo eso, ahí sí toca que la doctora Lorimar nos confirme, pero yo sé que sí hay buenos resultados con esto. Los cuernos cutáneos, unos cuernos cutáneos con unos cachitos chiquitos, benignos, pero que salen en cualquier lado, a veces en la cara, en los brazos. Al final, cuando usted se toma el inmunocal, el poquitico que queda por ahí en las paredes se lo puede aplicar. Y en poquitos días, de verdad, eso lo descubrió mi papá cuando lo estaba tomando, se cae. Bueno, miren, eso es lo que llamamos las verrugas, que les decimos Sí, vulgarmente sí, sí, verrugas, sí. o cositas así. Bueno, Carol Duarte dice, ¿una mamá amamantando lo puede tomar? Sí, claro que sí. De pronto, Carol no escuchó cuando les conté que lo utilizamos en recién nacidos prematuros, en unidad de cuidados intensivos, pasándolos por sonda. Entonces, eso quiere decir que si la mamá lo toma, va a mejorar muchísimo la calidad de la leche. Entonces, mire, yo les quiero contar una cosa, porque el otro día en una de las charlas vi que una paciente preguntaba si le podía dar a alguien embarazado porque en el sobre dice prohibido para embarazadas y lactantes.
Primero es una recomendación que se debe hacer porque pues la idea es que no es que las personas se automediquen con cualquier cosa. Pero en este caso, pues es que les obligan a escribir eso, pero no quiere decir realmente que no se pueda consumir. Tanto los niños como la embarazada, como la lactante, lo pueden tomar. De hecho, las embarazadas, hay un estudio que hizo ay, no recuerdo el nombre, la doctora, la ginecóloga de República Dominicana, que justamente estuvo en Inmunofest. Yo la conocí a ella en agosto del año pasado, en el segundo Congreso Mundial de Glutatión, y ella presentó estudios de cómo se lograba prevenir y controlar la preeclampsia en las embarazadas con el inmunocal. Yo conozco dos personas que tuvieron preeclampsia en su primer embarazo y sus segundos y terceros fueron perfectos porque ya tomaban inmunocal. Sí. Ujú. Doctora, una persona diabética inició a tomar inmunocal azul y platino y desde que lo toma inició a tener dolor en la planta de los pies, un síntoma de que antes de tomarlo no tenía. Bueno, necesitamos verificar muy bien, primero, cuánto tiempo lleva con el problema diabético, porque recuerde que una de las complicaciones de la diabetes es la neuropatía. Existen muchas cosas que son coincidenciales, ¿no? En muchos aspectos de la vida de uno. Preciso usted se comió un banano y se desmayó y le echan la culpa al banano y no tenía nada que ver. Estaba haciendo un accidente cerebrovascular, por decir algo. Entonces, primero, esto no tiene un efecto de que yo me tomé algo y de una vez hizo alguna cosa o algún daño en mí. Yo pensaría que lo primero que hay que ver es cuánto tiempo lleva la persona sufriendo de la diabetes, cómo se está manejando y qué posibilidad hay de que eso sea una neuropatía. Segundo, no le voy a decir suspenda, todo lo contrario. Esto se basa en el efecto que tenga en el paciente. Yo pensaría todo lo contrario. Deberíamos aumentarle si está tomando un platino y un azul, porque así es más o menos como lo iniciamos, yo lo recomiendo específicamente así. Yo le empezaría a aumentar a un platino y un azul en la mañana y un platino y un azul en la noche. Lo que necesitamos es bloquear los radicales libres, eliminar los radicales libres, darle energía a la célula y que se regenere mucho más rápido las células que están afectadas. Pero este no es un efecto que pueda producir el inmunocal. Gracias. Dice Virginia Álvarez. Oh, no, perdón. Aris, si una persona que tiene una hernia en el estómago puede tomarlo. Sí, sí puede tomarlo. En esa sí no le... A ver, me imagino que es una hernia umbilical de la que habla, ¿no? Porque podemos estar hablando también de una hernia hiatal, que es diferente. En ambos casos hay un manejo quirúrgico también. En la hernia umbilical, pues un manejo quirúrgico. No, el inmunocal no le va a corregir la hernia, pero el inmunocal sí la va a preparar para que esté todo perfecto en el momento en que la operen de la hernia y que se recupere de eso. Y si es una hernia hiatal, que es la herniación del estómago a través del diafragma hacia el esófago, en ese caso de hernia, primero lo que manejamos, porque hay como grados, ¿no? Es leve, moderada, severa. Entonces manejamos otras recomendaciones del tipo de alimentos, la cantidad, la posición después de comer, medicamentos que le ayuden con el peristaltismo también del estómago. Si es la hernia que les estoy diciendo, y a tal. Entonces le va a ayudar porque va a estar, esa hernia va a generarle gastritis, va a generarle reflujo y otra cantidad de cosas. Y si es la hernia umbilical, esa persona debe ser operada. Entonces, el inmunocal en ella específicamente le va a ayudar para lo que nosotros llamamos una habilitación prequirúrgica o prehabilitación, que es preparar su organismo para una cirugía que no tenga complicaciones y que mucho más rápido se recupere. Y la tercera pregunta, no, segunda pregunta de Aris también, que está aquí en Memphis. ¿Una persona que tiene gota lo puede tomar? Sí, hay estudios súper excelentes en la gota, en que bloquea la producción de ácido úrico, disminuye la producción de ácido úrico. La gota es eso.
los niveles de ácido úrico se crecen, se forman cristales que se depositan básicamente en lo que conocemos como el juanete o en la base del primer dedo del pie, en el tobillo y algunas personas en otras articulaciones. También pueden aparecer unos nódulos debajo de la piel, también en las articulaciones, producto del depósito de los cristales. Entonces hay estudios que muestran cómo disminuye la producción, los niveles de ácido úrico en los pacientes consumiendo inmunocal. Ok. Una persona, tercera pregunta de Aris, una persona que lo quieren en el hospital, lo tienen tal vez en el hospital y le dan de comer en el suero, ¿puede tomarlo? Tal vez sea con sonda, no sé. Sí, 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 sí. O sea, según eso están alimentando a la persona de vía parenteral, tal vez tiene suspendida la vía oral. Es posible que tenga si está completamente suspendida la vía oral y no tiene ni siquiera sonda, pues ni forma, porque debe ser que se puede broncoaspirar si consume algo. Pero si tiene o sonda nasogástrica o tiene gastroclisis, que es el paso de una manguerita directamente a través de la piel al estómago para alimentarla, en ambos casos sí se puede suministrar. En esos casos, pues deben presentarle los estudios al médico tratante. Aparte de eso, de firmar alguna autorización de ustedes donde digan que autorizan eso y que conoce la responsabilidad de autorizar eso, porque generalmente los médicos que no conocen el producto, a muchos no les interesa, no se preocupan por saber y por conocer, porque yo creo que si más médicos conocieran, yo creo que muchísimos más pacientes tenían acceso a esto y se mejorarían mucho más rápido. Ok, sí, aquí el tema no es si lo pueden dar, sino cómo se lo dan en un Sí, hospital. sí, Ok. exactamente. Otra pregunta de Virginia Álvarez. ¿Ayuda a las personas que tienen la próstata inflamada? Sí, señora. Es súper excelente el resultado en eso. Recuerden, vamos a manejar la inflamación, vamos a manejar la regeneración de las células. La próstata es una glándula. Eh, Se puede inflamar por muchas cosas, pero algo que tiene mucho que ver es con la edad. La mayoría de hombres presentan una inflamación de la próstata. De entrada es benigna. La gran mayoría tiene una hiperplasia o un prostatismo, es benigno. Cuando no se trata adecuadamente, estas células de tanto tiempo inflamadas se pueden malignizar. Entonces ahí es donde empieza el cáncer de próstata. Pero claro, desde que la persona empiece a tener síntomas, los hombres, a levantarse muchas veces en la noche a orinar de a poquito seguido y a veces debutan con una obstrucción urinaria, a veces debutan con un globo vesical que pum, se tapó y no fue capaz de orinar y debutan con tener que ir a la clínica y salir con sonda. Entonces, sí, efectivamente ayuda a disminuir el tamaño de la próstata y otra cosa que ayuda es a disminuir los niveles de antígeno prostático específico. Pacientes con cáncer de próstata, que ya está confirmado, hasta con metástasis, hemos visto la regresión del cáncer, del tamaño de la próstata y hasta de la metástasis. Y lo primero que se mide es el antígeno prostático específico que empieza a bajar. Yo conozco varios que han el antígeno en 20 no sé cuántos y de pronto empieza a bajar. O lo que usted dice, personas dicen, "Vea, llevo una semana tomándome eso y ya no puedo dormir toda la noche, pero me tengo que levantar varias veces en la noche al baño porque desinflama la próstata. ¿Cómo actúan las personas con artrosis y artritis? Y esa es la última pregunta ya para terminar, doctora. Bueno, vuelvo a mi historia. Regenera las células. Los cartílagos están formados por células y las regenera. A ver, ¿qué tan rápido? Depende de qué tanto tiempo tenga el paciente las lesiones. Un paciente a quien apenas le diagnosticamos esto, porque por clínica
por radiografía, vemos un desgaste del cartílago, pues entre más temprano se empiece a consumir, mucho más rápido se recupera. Pero lo primero que muestran es el control del dolor, porque se controla la inflamación. Y en la medida que el paciente va consumiendo el producto, se va a regenerar el cartílago. Y hay la evidencia de cómo se regenera el cartílago. Entonces, a regenerar el cartílago, porque el dolor en una artrosis es la inflamación y el desgaste del cartílago. La mayoría de las veces es la causa del reemplazo de rodilla, del reemplazo de cadera. He tenido pacientes que estaban ya listos para el reemplazo de cadera y empezaron a tomar el Inmunocal azul y platino para prepararse para la cirugía, porque realmente es una cirugía pues complicada y difícil para los pacientes. Y este señor empezó a tomar, preparándose para la cirugía, y se le quitó el dolor y luego ya decía, "Ay, pero ¿será que sí me opero?" Y estaba en esa duda porque decía, pues lo que a mí me tenía muy mal era el dolor. No supe qué pasó porque pues eso sí lo tenía que decidir el cirujano, pero eso le cuento y de esa manera actúa. Con la artritis, que es diferente, porque la artritis es una enfermedad autoinmune, donde su organismo está atacando las articulaciones. Conseguimos lo mismo, porque recuerde que el inmunocal actúa en el sistema inmunológico. Eh, el inmunocal no. Recordemos que es el glutatión, ¿no? El inmunocal, el donador de cisteína, hace que las células produzcan glutatión y el milagro lo hace el glutatión. Ay, aquí voy a aprovechar para decirle a las personas que de pronto no saben, van a escuchar esa palabra glutatión en muchísimas sitios donde ofrecen cosas estéticas, cosas articulares, están hablando de glutatión que se lo inyecta, que se lo dan en pastillas, que se lo ya hasta inhalado. Y resulta que no es la misma función. El que hace la verdadera función de actuar en todas las células de todos los órganos es el glutatión que produce nuestro organismo, porque las células de todos los órganos tienen canales para sacar el glutatión que se produce, mas no tienen receptores para captar el que ingresa. Entonces, por ejemplo, un glutatión oral en tabletas se destruye la mayor parte en el estómago. Un glutatión inyectado en menos de hora y media ya está oxidado y sale de la sangre. De pronto ayudará a las paredes del endotelio, me imagino, pero no va a llegar al hígado, no va a llegar al pulmón, no va a llegar al riñón. Entonces, es importante que las personas sepan, el inmunocal es cisteína que ayuda a que se produzca glutatión en el organismo. Y todo esto que estoy hablando, todas estas bellezas y todo esto, lo hace el glutatión que se produce gracias a la ayuda del inmunocal. Gracias, doctora. Un pedacito final sobre la artritis, un extra antes de terminar. Dice que una persona que con la artritis reumatoidea sintió los primeros días mejora y que ya después parece que no le ayudó más. ¿Qué cree usted que pueda hacer? Que debemos subirle la dosis. Ok. Recuerde que esto es, eh, yo diría como ensayo y error, pero no error, sino baja a dosis. Mire, en los pacientes con problemas de cáncer y esas enfermedades tan severas, los manejamos con 6 sobres, tres azules, tres plateados y uno verde que nos ayuda a desinflamar. El verde no lo hemos mencionado, pero es un optimizer de frutos verdes y rojos que ayuda a manejar la inflamación. Entonces, no les dé miedo tomar. Recuerde que el muchacho que yo conocí tomaba 8 sobres, en ese entonces solo azules, que eran los que teníamos en el país. Entonces, ahí en este caso yo pensaría que hay es que aumentarle la dosis. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. No voy a leer más preguntas porque ya son las 8 pasaditas y yo le pedí a usted una hora de su tiempo. Le agradezco muchísimo. Voy a parar en este momento la grabación.